El Café Greenfield estaba situado cómodamente en el corazón mismo de Meadowville, su rústico letrero de madera dando la bienvenida a los transeúntes con un encanto discreto. Dentro, el café ofrecía un cálido abrazo a cualquiera que buscara refugio del ritmo ordinario de la vida en un pueblo pequeño. Las paredes estaban adornadas con fotografías vintage y obras de arte sutiles que reflejaban la historia del pueblo y el espíritu amigable de su gente. Bajo la suave luz de lámparas colgantes anticuadas, las conversaciones se mezclaban en un zumbido gentil. Mesas de madera y sillas desparejadas, marcadas por el uso de innumerables clientes a lo largo de los años, añadían al encanto relajado del café. Había una familiaridad reconfortante en el espacio, algo en la forma en que crujían las tablas del suelo viejo y en cómo el aroma del café recién hecho persistía, mezclándose ocasionalmente con la dulzura de los pasteles. Por las mañanas, el café bullía de gente que tomaba un desayuno rápido o se ponía al día con amigos antes del trabajo, pero al acercarse la noche, una atmósfera más serena se asentaba. Era en estas horas tranquilas, acompañadas por el murmullo bajo de charlas amistosas, cuando los habituales encontraban la calma que anhelaban, disfrutando de la entrañable atmósfera del café. En una cabina de esquina cerca de la amplia ventana que daba a la calle principal de Meadowville, Michael Carter estaba sentado, cuidando su habitual taza de café negro. A sus 35 años, la postura erguida y el físico atlético de Michael sugerían una vida alguna vez regida por una disciplina rigurosa. Al mirarlo más de cerca, se podía notar el modesto emblema prendido en su chaqueta, una insignia del cuerpo de marines, discreta pero silenciosamente significativa. Insinuaba sus 3 turnos en Afganistán, un servicio que había pulido no solo sus reflejos, sino también su compostura inquebrantable. A pesar de cargar con el peso de esas experiencias, Michael proyectaba una actitud tranquila y accesible que tranquilizaba a quienes lo rodeaban. Durante los últimos años, había dedicado su tiempo al Centro de Apoyo Haven, una organización local que ayudaba a los veteranos a reintegrarse a la vida civil. Era una misión que llevaba en el corazón, trabajando incansablemente para guiar a sus compañeros de servicio a través de la turbulencia de la transición fuera del campo de batalla. Sin embargo, aquí en el Café Greenfield, Michael se permitía un raro momento de quietud. A menudo miraba por la ventana, observando el flujo pacífico de la vida diaria en Meadowville. Un perro trotando por la acera, una pareja de ancianos compartiendo risas mientras caminaban del brazo, el tenue resplandor de los faroles al caer el crepúsculo. Para un hombre que había presenciado las duras realidades del conflicto, la tranquilidad de este pequeño pueblo servía como un contrapunto bienvenido, un recordatorio de lo que él y muchos otros habían luchado por preservar. No pasó mucho tiempo antes de que Martha Jenkins, la veterana camarera del café, se acercara a la cabina de Michael con una cálida y familiar sonrisa. Su cabello canoso estaba recogido bajo una sencilla diadema, y su delantal desgastado llevaba rastros de harina y manchas de café acumuladas durante años de servicio devoto. Era tan parte del Café Greenfield como las tablas crujientes del suelo, conocida y querida por los locales. Colocando una cafetera humeante sobre la mesa, la inclinó suavemente para rellenar la taza de Michael. «Buenas tardes, Michael». «Lo mismo de siempre», bromeó, aunque la respuesta ya era clara por el café negro que se había convertido en su pedido característico. Michael ofreció un leve asentimiento de agradecimiento, devolviéndole la sonrisa con una sinceridad tranquila que decía más que las palabras. Mientras Martha se detenía a charlar, su conversación fluía por un camino fácil y bien transitado. Actualizaciones sobre los habituales del café, un par de anécdotas divertidas de Martha sobre recién llegados que habían confundido Meadowville con una parada rápida en un largo viaje, y el progreso en el Centro de Apoyo Haven.
Ella escuchaba atentamente las últimas historias de Michael sobre veteranos que encontraban vivienda o aprendían nuevas habilidades laborales. Sus ojos se iluminaban cada vez que él mencionaba una historia de éxito. «Estás haciendo cosas buenas por ahí», comentó Marta, con una nota de admiración en su voz. Michael respondió con un encogimiento de hombros modesto, desviando los elogios con la humildad practicada de un hombre que creía que simplemente estaba cumpliendo con su deber. En verdad, encontraba consuelo en estos breves intercambios, un vínculo con la comunidad y un recordatorio de que, aunque su pasado lo había moldeado, era el presente y el futuro los que definirían la vida que eligió llevar. El rugido abrupto de motores de motocicleta rompió la calma gentil del café Greenfield esa tarde, señalando la llegada de los halcones de hierro. Los clientes que habían estado disfrutando del zumbido pacífico de la conversación levantaron la vista alarmados cuando la puerta se abrió de golpe para admitir a un grupo de motociclistas vestidos con cuero desgastado y denim. A la cabeza del grupo estaba Blade, un hombre alto y de hombros anchos cuya imponente figura parecía empequeñecer la entrada misma. Filas de parches se aferraban a su chaqueta como trofeos, cada uno significando alguna conquista pasada o lealtad, y la cicatriz que se extendía por su mandíbula le daba a sus rasgos rudos un borde endurecido. Su mirada recorrió la sala con una calidad depredadora, como si estuviera evaluando cada desafío u oportunidad potencial. Detrás de él, el resto de la pandilla entró con igual bravata, sus sonrisas desafiando a cualquiera a interponerse en su camino. Entre ellos estaba Derek, el mano derecha de Blade, más pequeño en estatura pero con una intensidad nervuda. Una sonrisa permanente jugaba en las comisuras de la boca de Derek, y su mano inquieta flotaba cerca del bolsillo de su chaqueta, lista para sacar lo que sea que acechara allí en un instante. En el silencio que cayó sobre el café, los halcones de hierro cortaban una figura intimidante, un contraste marcado con los confines acogedores que alguna vez se sintieron tan seguros. Tomó solo momentos para que la pandilla hiciera sentir su presencia. Sus botas pesadas golpeaban contra el suelo de madera, cada paso resonando como una amenaza mientras avanzaban más dentro de los estrechos pasillos del café. El murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por el tintineo de hebillas metálicas y el roce de sillas apartadas apresuradamente. Algunos clientes intentaron volver a sus comidas, pero la tensión en el aire era palpable. Con una risa estruendosa, Blade se pavoneó hacia una cabina cerca de la pared del fondo donde una joven madre estaba sentada con dos niños pequeños. Ella había estado recogiendo sus pertenencias para irse, pero se congeló cuando la sombra imponente de Blade cayó sobre la mesa. «¿A dónde vas tan rápido, cariño?», arrastró las palabras, su tono goteando con descendencia. Con una despreocupación deliberada, alcanzó y golpeó el borde del vaso de agua de la mujer, haciéndolo caer sobre la mesa. El líquido se extendió en un charco cada vez más grande, empapando servilletas y utensilios, y sus hijos se aferraron a ella con miedo en los ojos. La risa de Blade retumbó de nuevo ante su reacción, un estruendo profundo que parecía sacudir las paredes del café. Derek se cernía a pocos pasos detrás de él, sus rasgos afilados torcidos en una mueca perpetua, listo para respaldar a Blade si alguien se atrevía a intervenir. Toda la escena se desarrolló en un silencio sofocante, salvo por el roce de sillas y el crujir de chaquetas mientras los halcones de hierro se dispersaban, cada miembro tomando un lugar como reclamando el café. Los demás clientes intercambiaban miradas inquietas, sus corazones latiendo con adrenalina, pero nadie se movió para enfrentar a la pandilla. Era como si un acuerdo tácito se hubiera sentado en la sala. No hagas nada, mantente invisible y tal vez los motociclistas se aburrirían y se irían. Incluso Marta Jenkins, conocida siempre por su compostura firme,
Se encontró retrocediendo detrás del mostrador. Observaba con manos temblorosas, su aire habitual de calma tambaleándose bajo la amenaza que estos hombres exudaban. Era un contraste marcado con la Marta que navegaba hábilmente el bullicio diario del café Greenfield, y su ansiedad era un testimonio de cuán tangible se había vuelto la amenaza. En medio de esta tormenta que se avecinaba, Michael Carter estaba sentado tranquilamente en su cabina de esquina, su postura engañosamente relajada. Observaba a los halcones de hierro con un enfoque calculado, tomando en cuenta cada detalle. La forma en que los hombros de Blades se flexionaban bajo su chaqueta, los dedos nerviosos de Derek siempre listos para escalar un enfrentamiento, y la postura inquieta pero resuelta de los demás miembros de la pandilla. Para un ojo no entrenado, Michael podría haber parecido calmado, quizás incluso desapegado, pero la realidad estaba lejos de eso. Años de servicio militar habían afinado sus instintos, y sentía la familiar oleada de adrenalina que señalaba el potencial de violencia. Bajo su exterior mesurado, su mente corría a través de posibles resultados, sopesando los riesgos de cualquier acción directa. Notó el miedo en los ojos de la joven madre, el agarre protector que mantenía sobre sus hijos, y la satisfacción engreída con la que Blades se deleitaba en ese miedo. Cada segundo que pasaba sin intervención permitía a los halcones de hierro ganar más confianza. Michael entendía que cuanto más tiempo continuara esto, más probable era que alguien saliera herido o peor. La tensión era como un resorte enrollado, listo para saltar ante la menor provocación. Recuerdos de zonas de conflicto destellaban en su mente, tiempos en que una respuesta rápida y decisiva era todo lo que se interponía entre la seguridad civil y el caos. El café no era un campo de batalla. Sin embargo, los paralelismos eran inquietantemente claros. Tomó una respiración mesurada, calmando el latido de su corazón. Su entrenamiento le había enseñado la importancia de la preparación sin precipitación. Enfrentar a esta pandilla requeriría un enfoque firme pero controlado. Cualquier indicio de vacilación podría invitar a la agresión, pero una hostilidad abierta podría desencadenar un torbellino de violencia. En momentos, tomó su decisión. La línea entre la seguridad y el peligro era fina como una navaja, y permitir que Blade y sus compañeros tuvieran riendas sueltas solo escalaría la amenaza. Michael miró alrededor del café, notando los rostros aterrorizados, la inacción paralizada. Una ola de empatía lo invadió. Estas eran personas del pueblo que veía a menudo, algunas de las cuales conocía por nombre. No merecían soportar el peso de la intimidación de alguien más. En ese momento, resolvió levantarse, no solo por la madre vulnerable, sino por la comunidad que había llegado a cuidar silenciosamente. Recordó el orgullo que una vez sintió al defender a otros durante sus años en el cuerpo de marines. Ahora tenía la oportunidad de vivir ese juramento nuevamente, incluso en suelo natal. En un movimiento lento y deliberado, Michael apartó su taza de café, la cerámica golpeando suavemente contra la mesa. Cambió su peso, preparándose para levantarse. Blade acababa de girar la cabeza para decir algo sarcástico a Derek, y Derek estaba mirando el bolso de la madre con una amenaza casual. Michael inhaló una vez más, sus sentidos agudizándose, determinado a evitar que la situación se descontrolara aún más. En algún lugar de su mente, esperaba que una muestra tranquila de autoridad fuera suficiente para disuadir a los halcones de hierro de llevar las cosas demasiado lejos. Sin embargo, incluso mientras permitía un ápice de optimismo, se preparó para la posibilidad de que no respondieran solo con palabras. Afuera, las luces de la calle principal de Meadowville brillaban en el crepúsculo cada vez más profundo, ofreciendo una serenidad engañosa que contrastaba marcadamente con la tensión dentro del café. Cada segundo se prolongaba, cargado de anticipación, como si el aire mismo se hubiera espesado en espera de un enfrentamiento.
En medio de la quietud sofocante, Michael se armó de valor para la acción. No había garantía de cómo reaccionarían los halcones de hierro, pero sabía lo que tenía que hacer. Proteger a los inocentes era una vocación que nunca podría negar, una parte arraigada de quien era, forjada a través de campos de batalla lejos de este pueblo sin pretensiones. Michael se levantó de su asiento con una resolución tranquila, cada movimiento sin prisa y calculado, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Se acercó a Blade, su postura relajada pero inconfundiblemente alerta, y se colocó entre el motociclista y la madre aterrorizada. «Ya es suficiente», dijo Michael, su voz firme pero notablemente calma. «Deja que la señora y sus hijos se vayan». Sus palabras fueron directas, cargando suficiente autoridad para cortar la tensión en la sala. Por un instante, Blade dudó, un destello de incertidumbre bailando en sus ojos antes de que recuperara su compostura. Una mueca fría se deslizó por el rostro de Blade mientras se giraba completamente para enfrentar a Michael. «¿Y quién crees que eres para decirme qué hacer?», escupió, el desafío evidente en cada sílaba. Era más alto que Michael, más ancho de hombros, y claramente acostumbrado a intimidar a otros con su mera presencia. Sin embargo, Michael permaneció firme. «Solo alguien», respondió con calma. «¿A quién no le gustan los abusones?». Sus miradas se encontraron, y por un latido, todo el café pareció contener el aliento. La mueca de Blade solo se profundizó, y dio un paso calculado hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Hablas mucho», gruñó, señalando con la barbilla al resto de los halcones de hierro, especialmente para alguien que claramente está en desventaja. En efecto, Derek y otro miembro de la pandilla flanquearon a Blade, radiando amenaza mientras enderezaban sus hombros. La tensión en el aire se volvió más pesada, pero Michael ni se inmutó ni mostró señales de retroceder. «No necesito números», dijo, su tono constante, «pero sí necesito que te retires antes de que esto vaya más lejos de lo que quieres». Era un desafío y una advertencia en uno, y el motociclista se tensó en respuesta, claramente no acostumbrado a que su autoridad fuera cuestionada tan abiertamente. Un silencio descendió sobre el café, como si todos los presentes entendieran que los próximos segundos podrían definir cómo terminaría este enfrentamiento. La madre aprovechó la oportunidad, recogiendo apresuradamente a sus hijos y deslizándose detrás de la postura protectora de Michael, dirigiéndose hacia la salida. Sus ojos estaban llenos de gratitud y miedo, pero logró un rápido asentimiento en dirección a Michael antes de salir. Blade lo notó. Su mandíbula se apretó con enojo por ser socavado frente a sus hombres. Sin embargo, había algo en la actitud calma e inquebrantable de Michael que detuvo la mano de Blade, algo que no había anticipado encontrar en un café tranquilo en una tarde sin pretensiones. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión silenciosa decía más que las palabras. Los clientes también permanecieron congelados, fascinados por la escena que se desarrollaba frente a ellos. La bravata de Blade se mantuvo firme, pero una corriente de incertidumbre parpadeó en sus facciones. Estaba claro que Michael no era un transeúnte ordinario, ya fuera por la postura cuadrada de sus hombros o la claridad inquebrantable en su mirada. Algo en él sugería que estaba preparado para este momento, sin importar cómo escalara. Si estuvieras en el café presenciando este momento tenso, ¿qué harías? ¿Hablarías o te quedarías en silencio? Comparte tus pensamientos abajo y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias convincentes que exploran el coraje, la resiliencia y el poder de defender lo que es correcto. Ahora, el delicado equilibrio se rompió cuando uno de los halcones de hierro, ansioso por probar su lealtad y envalentonado por la presencia fulminante de Blade, decidió atacar primero. Con un gruñido gutural, se lanzó hacia Michael,
balanceando su puño en un arco salvaje destinado a tomarlo desprevenido. Sin embargo, a pesar de toda la fuerza detrás de él, su ataque fue telegrafiado por su postura. Y Michael, siempre vigilante, ya había anticipado el golpe. En lugar de enfrentar la fuerza bruta con fuerza bruta, Michael dio un paso lateral suavemente, girando sobre las puntas de sus pies, dejando que el impulso del motociclista lo llevara hacia adelante. Luego, con un giro rápido, Michael agarró el brazo del hombre. Su agarre fue firme pero controlado, mostrando una precisión practicada que insinuaba innumerables horas de entrenamiento y disciplina. Los ojos del atacante se abrieron de golpe por la sorpresa mientras Michael tiraba del brazo hacia atrás, aplicando justo la presión suficiente para forzarlo a arrodillarse y luego caer contra el suelo duro. Un grito ahogado escapó de los labios del motociclista, menos por un dolor intenso que por la absoluta humillación de ser sometido tan fácilmente. «Aficionado», murmuró Michael, su voz cargando una nota de decepción más que de burla. Si el hombre lo escuchó, no tuvo tiempo de responder, luchó por liberarse, pero el agarre de Michael era inamovible, perfeccionado por años de entrenamiento marcial. Con el brazo del motociclista inmovilizado en un ángulo agudo, cualquier movimiento repentino amenazaba con dislocarle el hombro. Sin poder hacer nada, gimió y presionó su frente contra las tablas del suelo, su respiración entrecortada por una mezcla de enojo y vergüenza. Una ola inmediata de suspiros ahogados y susurros urgentes se extendió por el café. Aunque los clientes habituales habían presenciado a Michael enfrentar a Blades solo momentos antes, no habían esperado que la violencia física estallara tan rápido. Algunas personas, inseguras de si huir o quedarse, dudaban en un estado de indecisión. Otros agarraban los bordes de sus mesas, sus nudillos blanqueándose. Un adolescente particularmente atónito manipuló torpemente su teléfono, incierto si debía grabar o pedir ayuda. Mientras tanto, la compostura de Michael permaneció inquebrantable. Cada uno de sus movimientos fue fluido y calculado, claramente el resultado de un entrenamiento avanzado. Verlo forzar a un motociclista volátil al suelo sin sudar dejó a los espectadores divididos entre alivio y aprensión. Después de todo, los halcones de hierro todavía estaban allí, y esto era solo un miembro. Fue solo un latido después que Blade decidió intervenir. Enfurecido por la visión de su subordinado tendido en el suelo, soltó un rugido de rabia que parecía reverberar contra las paredes. Cargó contra Michael, puños apretados y postura agresiva, señalando un trasfondo de pelea callejera más que técnica formal. El tamaño y la agresión de Blade eran intimidantes por derecho propio. Se alzaba sobre la mayoría de las personas y confiaba en una fuerza abrumadora para dominar. En cualquier otro escenario, su embestida podría haber terminado con el objetivo desplomado en el suelo. Pero Michael se negó a ceder terreno. Con un estallido repentino de movimiento, Blade lanzó su puño derecho en un gancho poderoso dirigido a la cabeza de Michael. Era un golpe destinado a dejar sin aliento a cualquier oponente ordinario. Sin embargo, Michael mantuvo una postura defensiva tranquila. Reconoció el golpe telegrafiado por lo que era. Un ataque que dependía enteramente del poder crudo, dejando a Blade desequilibrado si fallaba. Cronometrando su movimiento perfectamente, Michael inclinó su hombro, dejando que el golpe pasara silbando junto a él. Inmediatamente ajustó su posición y desvió el siguiente jab de Blade, redirigiendo la fuerza en lugar de absorberla directamente. Cada maniobra defensiva mostraba la habilidad de Michael para mantenerse fresco bajo presión, un rasgo forjado durante su servicio en el cuerpo de marines. La frustración de Blade aumentaba con cada golpe fallido. «Quédate quieto, maldita sea», gruñó, lanzando otro puñetazo que cortó el aire, pero Michael se negó a cumplir, esquivando hábilmente el golpe.
Entonces llegó el contraataque de Michael. Un golpe corto y controlado al abdomen de Blade. El movimiento no fue ostentoso, pero fue preciso, apuntando a la caja torácica con justo el poder suficiente para enviar una sacudida de dolor a través del cuerpo de Blade. Blade jadeó, tambaleándose hacia atrás, su confianza visiblemente sacudida. Miró a su alrededor, notando cómo el resto del café lo veía luchar, y su furia se encendió en una llama aún más caliente. «Eres bueno», concedió Blade, respirando pesadamente mientras rodeaba a Michael como un depredador recuperando su orientación. Su voz goteaba veneno. «Pero estás en desventaja numérica». Hizo un gesto con la cabeza hacia los restantes halcones de hierro, algunos de los cuales parecían listos para abalanzarse ante la menor señal. Derek, de pie a un lado, agarró el respaldo de una silla, ansioso por unirse si se le daba la señal. Michael no se inmutó. Estar en desventaja numérica no significa estar superado, respondió con calma. La línea, entregada sin un ápice de bravata, exudaba una certeza tranquila que hizo que la mandíbula de Blade se apretara de enojo. Irritado por la compostura tranquila de Michael, Blade decidió escalar. Al ver una mesa vacía cerca, se lanzó por la silla de madera, sus dedos envolviéndose alrededor de su respaldo. La blandió como un arma improvisada, balanceándola en un arco brutal hacia el hombro de Michael. La multitud se estremeció, segura de que el impacto aterrizaría con una fuerza que rompería huesos. Sin embargo, Michael reaccionó instantáneamente, moviéndose con la misma rapidez fluida que ya lo había salvado múltiples veces. Se agachó, permitiendo que la silla cortara el aire vacío, y luego aprovechó la breve apertura mientras el brazo de Blade pasaba de largo. Girando sobre su pie izquierdo, Michael reunió impulso en un solo movimiento rápido y desató una patada amplia dirigida a los tobillos de Blade. La patada conectó con una precisión sorprendente, enganchando la pierna de Blade justo cuando intentaba reequilibrarse. Antes de que Blade pudiera siquiera registrar qué había pasado, la gravedad lo atrapó. Cayó pesadamente al suelo, la silla rebotando y alejándose con estrépito. Un jadeo colectivo resonó en el café, seguido de una quietud inquietante. Ahora tendido de espaldas, Blade miró a Michael, quien estaba de pie sobre él, su postura tensa pero extrañamente serena. Los ojos de Blade ardían de humillación, y golpeó un puño contra el suelo en una mezcla de dolor y rabia. Nunca en su vida había experimentado una derrota tan rápida e innegable, especialmente no frente a una audiencia que incluía tanto a sus subordinados como a los locales a los que pretendía aterrorizar. Los miembros de los halcones de hierro que aún estaban en pie vacilaban inciertos, sus expresiones una mezcla de confusión y enojo. Habían llegado esperando infundir miedo, no ser superados por un solo hombre. Mientras tanto, el resto del café miraba en silencio sin aliento, el silencio hechizado por la habilidad y el control inesperados que Michael había mostrado en ese momento cargado. La actitud constante de Michael contrastaba marcadamente con la agresión caótica de los halcones de hierro. Donde ellos confiaban en el miedo y la intimidación, él confiaba en la disciplina y el enfoque que había cultivado a través de años de entrenamiento militar. Cada paso calculado, cada movimiento estratégico subrayaba un compromiso de defender a otros sin sucumbir a la violencia innecesaria. Aunque había vencido a 2 atacantes en cuestión de segundos, no había rastro de arrogancia o alegría en su expresión. En cambio, parecía inquebrantable, preparado para seguir protegiendo a quienes lo rodeaban si la situación lo exigía. Era una visión surrealista para todos los presentes. Un café tranquilo convertido en un escenario para un choque de principios, el dominio contundente enfrentado al valor compuesto. El crudo contraste dejó a los espectadores maravillados, y por un breve tiempo, nadie habló.
En ese respiro de silencio, la pregunta persistía. ¿Intentarían los halcones de hierro otro asalto o concederían la derrota frente a un adversario inesperado? Nadie podía predecir aún el resultado, pero en ese frágil interludio, estaba claro que Michael había, al menos por el momento, tomado el control de una situación que de otra manera podría haber girado hacia el caos. La tensión colgaba espesa en el aire, y todos los ojos permanecían fijos en él, esperando ver qué pasaría a continuación. Momentos después de la decisiva derribada de Blade por Michael, el lamento penetrante de las sirenas irrumpió en la tensión persistente del Café Greenfield. El estruendo de los motores de motocicleta afuera dio paso al crepitar agudo de las radios policiales, mientras dos oficiales locales, uno alto y delgado, el otro fornido con el cabello muy corto, entraban por la entrada maltrecha. Sus manos flotaban cerca de sus fundas en una cautela practicada, escaneando las mesas volcadas y las sillas dispersas. Tazas vacías y servilletas arrugadas ensuciaban el suelo, y el olor metálico de la adrenalina aún flotaba en el aire. En una esquina, un motociclista de los halcones de hierro gemía suavemente, acunando su brazo torcido. Blade, en el lado opuesto, luchaba por recuperar el aliento mientras miraba a Michael con resentimiento ardiente. «¿Qué pasó aquí?», exigió el oficial más alto, su mirada saltando entre los motociclistas desaliñados y los clientes atónitos. Su compañero dio unos pasos rápidos hacia adelante, las botas crujiendo sobre vidrio roto, antes de inclinarse para revisar al motociclista que gemía. Varios clientes del café, aún conmocionados por el enfrentamiento, comenzaron a murmurar explicaciones. Sobre el coro de voces susurradas, Martha Jenkins dio un paso adelante, su delantal torcido pero su actitud sorprendentemente compuesta. Tomó un momento para estabilizar su propia respiración, luego habló claramente. Michael los detuvo de acosar a una madre y sus hijos, dijo, una mano agarrando el borde del mostrador para apoyarse. Su voz, aunque calma, estaba cargada con un temblor de ansiedad persistente. Sin embargo, continuó, determinada a ver que se hiciera justicia, si eso era en efecto lo que Michael quería. Los oficiales entrecerraron los ojos, evaluando la veracidad de su declaración contra la escena. No fue difícil reconstruir. El café llevaba todas las marcas de una pelea reciente. El oficial más alto giró toda su atención hacia Michael, midiéndolo con un toque de cansancio. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó, su tono neutral pero firme. Era una oferta que Michael había anticipado, aunque esperaba que los eventos no escalaran hasta este punto. Miró alrededor del café, mesas volcadas, sillas maltrechas, el leve gemido de un motociclista herido. Un breve silencio se asentó mientras Michael sopesaba la decisión. Presentar cargos contra estos hombres podría mantenerlos encerrados por un tiempo, pero no resolvería necesariamente los problemas subyacentes que llevaron a este altercado en primer lugar. Tras una pausa medida, Michael negó con la cabeza. «No», respondió en voz baja, su voz cargando una nota de finalidad. Aprendieron su lección. Déjenlos ir. Los oficiales intercambiaron una mirada, quizás sorprendidos por su contención. En su línea de trabajo, las víctimas, particularmente aquellas que claramente habían estado en el lado receptor de la agresión, a menudo clamaban por arrestos o presentaban cargos. Sin embargo, aquí estaba Michael, tranquilo y resuelto, negándose a perseguir más acciones legales. El oficial delgado exhaló, luego asintió. A veces, una situación podía terminar más pacíficamente sin papeleo adicional o disputas prolongadas, y respetaba la elección de Michael. En ese momento, Blade se puso de pie, agarrándose el costado donde el golpe bien dirigido de Michael le había quitado el aliento. Una mueca de dolor marcaba sus facciones,
y la sangre aún goteaba de un labio partido. El resto de los halcones de hierro, viendo a su líder de pie nuevamente, comenzaron a reunirse detrás de él, lanzando miradas cautelosas a los policías y a Michael. La mirada de Blade ardía con una mezcla de enojo, humillación y un trasfondo de respeto a regañadientes. Rara vez había encontrado a alguien capaz no solo de vencerlo en una pelea, sino también de declinar tomar venganza después. «Esto no ha terminado», murmuró Blade, levantando la barbilla en una muestra de desafío que se sentía más hueca de lo que probablemente pretendía. El oficial se tensó, preparado para intervenir si era necesario, pero Michael permaneció compuesto, simplemente observando a Blade con una mirada uniforme. No había desprecio en los ojos de Michael, solo una calma firmeza que sugería que enfrentaría cualquier desafío futuro con la misma resolución equilibrada. Con un movimiento brusco de su brazo, Blade señaló a su pandilla que lo siguiera. Derek fue más lento en obedecer, su rostro torciéndose en una mueca sombría, pero eventualmente se alineó. Los motociclistas salieron arrastrando los pies, su partida puntuada por el chirrido de la puerta de vidrio y el golpe pesado de las botas en el porche de madera afuera. Las luces de la policía destellaban en la calle, pintando patrones cambiantes de rojo y azul a través de los edificios envueltos en el crepúsculo de Meadowville. Los espectadores reunidos, atraídos desde tiendas cercanas y los pocos transeúntes nocturnos, se apartaron para dejar pasar a los halcones de hierro. Fue una salida apagada. La pandilla se marchaba en silencio en lugar del rugido triunfante de motocicletas con el que habían llegado. Solo cuando los halcones de hierro se dispersaron y las sirenas comenzaron a desvanecerse, los clientes del café exhalaron un suspiro colectivo de alivio. Un peso parecía levantarse de la sala, la hostilidad opresiva disolviéndose como la niebla matutina bajo el calor del sol. Uno de los oficiales de policía se quedó, tomando breves declaraciones de los testigos, mientras que el otro salió para asegurarse de que los motociclistas realmente tenían la intención de dejar el pueblo. Durante esta pausa, Marta se acercó a Michael, su actitud aprensiva reemplazada por una oleada de gratitud. Colocó una mano reconfortante en su hombro, su frente arrugada por la preocupación. «Gracias», dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «No tenías que involucrarte, pero lo hiciste». Marta había visto mucho en sus años en el café, peleas entre clientes ruidosos, bromas de adolescentes y discusiones domésticas acaloradas, pero nada como lo que acababa de suceder. La intervención de Michael había evitado un resultado mucho peor, y ella reconocía ese hecho profundamente. Michael aceptó su agradecimiento con un pequeño asentimiento. Nunca había sido de los que se regodean en los elogios, especialmente por acciones que consideraba necesarias. «Era lo correcto», respondió simplemente. No había alarde en su tono, ni aire de autocomplacencia, solo una convicción directa de que ayudar a otros era una responsabilidad de la que no podía apartarse. En muchos sentidos, esto reflejaba el espíritu de su servicio militar, una dedicación al bienestar de personas que tal vez nunca conocerían su nombre. Para entonces, algunos otros clientes se aventuraron más cerca para ofrecer palabras murmuradas de aprecio. Alguien le entregó a Marta una escoba para comenzar a ordenar los escombros dispersos, mientras otro cliente desmontó una vitrina de vidrio rota de la pared para ver si podía ser salvada. Aunque el café llevaba signos de caos, la atmósfera se había asentado en una de alivio colectivo y camaradería renovada. Varias personas intercambiaron reaseguraciones. Todos estaban contentos de que, al final, nadie resultó gravemente herido y la madre y sus hijos escaparon ilesos. Afuera, el ocasional ulular de una sirena distante sugería que la policía aún podría estar siguiendo a los halcones de hierro para asegurarse de que realmente abandonaran los alrededores. Dentro, sin embargo,
Las luces parpadeantes del café y el reconfortante remolino de aromas de café comenzaron a restaurar una sensación de normalidad. Consciente de que algunos podrían temer represalias adicionales, Michael tomó un momento para ayudar a Marta a enderezar algunas de las mesas, ofreciendo cualquier pequeño consuelo que pudiera con una presencia constante. El conocimiento de que la paz podía romperse tan fácilmente persistía en la mente de todos, pero por ahora se enfocaban en las tareas simples de limpiar y seguir adelante. En las secuelas de todo, los clientes ganaron un respeto más profundo por Michael, quien con una resolución inquebrantable los había protegido de un altercado mucho más violento. Para ellos, ya no era solo un habitual tranquilo. Se había convertido en una figura de reaseguración, alguien que ejemplificaba tanto el coraje como la empatía. A medida que el café regresaba gradualmente a su apariencia habitual de calma, Marta llevó a Michael a una cabina que no había sido volcada en el alboroto. Le sirvió otra taza de café, el vapor curling en suaves volutas. Compartieron una pequeña sonrisa cansada. No se necesitaban palabras para reconocer que su pequeño café pacífico nunca se sentiría exactamente igual otra vez. Aún así, en ese momento, la renovada sensación de seguridad era suficiente. La amenaza se había disipado, aunque solo por ahora, y mientras Michael sorbía su café, reflexionaba sobre los días por venir, inseguro de si los halcones de hierro cumplirían su promesa de que esto no había terminado. Fuera lo que viniera después, tenía la intención de estar listo. Por ahora, sin embargo, el café Greenfield era una vez más un refugio tranquilo. Y eso, decidió, tendría que ser suficiente. Más tarde esa noche, Vlade se encontró solo en un bar mal iluminado y deteriorado en las afueras de Meadowville, sus moretones y su orgullo doliendo en igual medida. La pelea se repetía en su mente una y otra vez, cada movimiento hábil de Michael un recordatorio de la disciplina y propósito que Vlade nunca había poseído realmente. Removió el whisky barato en su vaso, el hielo tintineando una melodía hueca que parecía hacer eco a su estado de ánimo. Por hábito, levantó la mano para tocar el parche en su ahora desgarrada chaqueta de cuero, pero incluso ese gesto familiar no podía traerle consuelo. El bar estaba casi vacío, solo un bartender cansado limpiando vasos en el mostrador y un par de habituales encorvados sobre sus propias bebidas. La quietud le dio a Vlade demasiado espacio para reflexionar. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de Michael, calmado y resuelto, bloqueando su camino en el café. Le dio a Vlade que, por toda su fanfarronería y charlas de dominio, un solo hombre había expuesto la vacuidad detrás de su bravata. Justo cuando apuraba el último sorbo de whisky, el teléfono de Vlade vibró. Miró la pantalla y vio a Ethan, su hijo de 13 años, llamando. El corazón de Vlade dio un doloroso salto. Dudó por un momento, temiendo lo que su hijo podría decir, antes de responder. Sí, dijo bruscamente, tratando de estabilizar su voz. Al otro lado, el tono de Ethan vaciló entre enojo y dolor. Papá, vi lo que pasó en las redes sociales, comenzó, sus palabras saliendo en una ráfaga preocupada. La gente publicó vídeos de ti peleando en ese café. ¿Por qué siempre te metes en problemas? ¿Por qué no puedes ser el papá al que pueda admirar? Cada sílaba golpeó a Vlade como un golpe físico, cortando más profundo que cualquier puñetazo que Michael hubiera asestado. Quería protestar, justificarse, pero no encontró defensa que pudiera resistir la pura decepción en la voz de su hijo. En cambio, se quedó allí, en el bar mugriento, el teléfono presionado contra su oreja, atónito en silencio. Para cuando reunió la voluntad de hablar, Ethan ya había terminado la llamada. La brusquedad lo dejó tambaleándose. El eco de la súplica de su hijo, la pregunta tácita de si Vlade podría alguna vez ser el padre que necesitaba,
resonando en la oscuridad. Por un largo rato, Vlade permaneció en esa silla maltrecha, cabeza inclinada, contemplando la sobria verdad de que ninguna cantidad de músculo o intimidación podría reparar la brecha que crecía entre él y su hijo. Al día siguiente, Vlade se encontró vagando por las calles de Meaduville, el brillante sol matutino burlándose de su noche inquieta. No había dormido, dividido entre la vergüenza de su derrota pública y el dolor mucho más profundo de decepcionar a Ethan. Normalmente, entraría al pueblo en su motocicleta, el rugido grave del motor una declaración de autoridad, pero hoy eligió caminar, vestido con una sudadera simple en lugar de su típica chaqueta de cuero. Era casi irreconocible para los locales que pasaban por su lado. Cada paso que daba se sentía pesado con el peso de sus incertidumbres. El edificio sin pretensiones, con su modesto letrero y puertas acogedoras, estaba en marcado contraste con el estilo de vida sombrío de Vlade. Armándose de valor, empujó la puerta para abrirla. Dentro, encontró un vestíbulo lleno de luz con algunos veteranos hablando tranquilamente sobre café, folletos sobre servicios de salud mental dispuestos ordenadamente en una mesa. Michael, vestido con jeans y una camiseta simple, estaba a un lado discutiendo algún proyecto de voluntariado con un hombre en silla de ruedas. Al llegar Vlade, Michael hizo una pausa, la sorpresa registrándose en su rostro. Sus ojos se encontraron. Vlade con sus costillas magulladas y su sentido de sí mismo maltrecho. Michael con una neutralidad calma. Luego Michael asintió en saludo, haciéndole un gesto a Vlade para que esperara en una habitación lateral. Vlade lo siguió sin palabras, sintiendo un nudo apretado de aprensión en su estómago. «No esperaba verte aquí», dijo Michael una vez que estuvieron solos en una pequeña oficina adornada con carteles motivacionales y un par de sillas desgastadas. Vlade cambió su peso, recordando cómo Michael lo había derribado sin esfuerzo. Metió las manos en los bolsillos de su sudadera, luchando por mantener una fachada de compostura. «Me venciste justo y limpio», murmuró Vlade, sus ojos cayendo al suelo. «Pero no se trata solo de eso». Tomó una respiración temblorosa, sus pensamientos girando hacia Ethan. «Mi hijo piensa que soy un fracaso. Y tal vez tenga razón». Admitir eso en voz alta envió una nueva ola de vergüenza a través de él. Michael estudió la expresión de Vlade, un destello de empatía cruzando sus facciones. «Reconocer el problema es el primer paso», respondió Michael, su tono sin juicio. Si acaso, había un toque de aliento entretejido en sus palabras. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Vlade abrió la boca, pero no vino una respuesta inmediata. Había pasado años forjando una imagen de motociclista duro e intocable. Ahora, enfrentado con una oportunidad de cambiar, se sentía despojado. «No sé», confesó, su voz apenas por encima de un susurro. «Por eso estoy aquí». Michael ofreció una leve sonrisa. «Bueno, ya has dado un paso al entrar por esa puerta. Mira. Si quieres demostrarle a tu hijo que puede ser mejor, muéstraselo con tus acciones. No vas a arreglar todo de la noche a la mañana, pero puedes empezar pequeño. Siempre estamos buscando voluntarios, gente para ayudar con proyectos comunitarios, ser mentores de otros veteranos, ese tipo de cosas». Vlade lo miró fijamente, la idea tanto intimidante como extrañamente atractiva. «¿Crees que eso me hará un buen padre?», preguntó, un borde autocrítico colándose en su tono. «He hecho mucho daño a lo largo de los años». Los ojos de Michael se encontraron con los de Vlade con una firmeza inquebrantable. «Ser padre significa dar un ejemplo», explicó en voz baja. «Le enseñas a tu hijo lo que importa en la vida por lo que haces, no solo por lo que dices. Si le muestras a Ethan que estás intentando hacer algo positivo, eso es un comienzo».
Hizo un gesto hacia un folleto en el escritorio, una invitación a un evento de limpieza comunitaria. Ven a esto. Puede parecer pequeño, pero es una prueba tangible de que estás cambiando tus prioridades. La mirada de Vlade recorrió el folleto. Ayudar a limpiar un parque local estaba muy lejos de las hazañas llenas de adrenalina de los halcones de hierro. Sin embargo, una parte de él, la parte herida por la decepción de Ethan, se sentía atraída por la posibilidad. Lentamente, asintió, como reconociendo un desafío silencioso. Está bien, dijo, la palabra sonando tanto tentativa como resuelta. Lo intentaré. Eso es todo lo que pido, respondió Michael. La tensión en la habitación comenzó a aliviarse. Vlade levantó los ojos, notando por primera vez las débiles líneas de fatiga grabadas alrededor de los propios ojos de Michael. Se dio cuenta de que Michael cargaba sus propias cargas, cicatrices de conflictos tanto físicos como internos. Sin embargo, aquí estaba, ofreciendo una mano a alguien que había intentado intimidarlo. Un hilo de respeto recorrió el corazón endurecido de Vlade, calentándolo solo una fracción. Su conversación se extendió durante la siguiente media hora, tocando temas que Vlade nunca habría imaginado discutir con un exmarine que lo había vencido en combate. Hablaron sobre el orgullo, el peso de los errores pasados y el proceso desalentador de la automejora. Michael compartió algunas anécdotas sobre veteranos que habían superado traumas a través de pequeños pasos, voluntariado en refugios, aprendizaje de nuevos oficios o incluso simplemente practicando una comunicación saludable. Aunque ninguna de esas historias reflejaba exactamente la situación de Vlade, cada una llevaba un hilo de esperanza. Eventualmente, Vlade se puso de pie, la tensión en sus hombros visiblemente aliviada. En lugar de la hostilidad que una vez lo había impulsado, una resolución vacilante parpadeaba en sus ojos. Miró alrededor de la modesta oficina. Luego extendió una mano hacia Michael. Gracias, dijo bruscamente, la palabra sintiéndose desconocida en su boca. No estoy acostumbrado a todo esto, gesticuló vagamente al entorno de apoyo a su alrededor, un reino ajeno a la agresión que había abrazado durante tanto tiempo. Michael tomó el apretón de manos ofrecido, su agarre firme. El cambio toma tiempo, repitió, pero vale la pena. Vlade asintió, el gesto sutil marcando un acuerdo tácito. Con eso, dejó el centro de apoyo Haven, saliendo de nuevo a la luz del sol de las calles de Meadowville, su mente zumbando con posibilidades. Mientras caminaba, Vlade no pudo evitar pensar en Ethan. Imaginó el rostro decepcionado del chico, recordando el temblor en su voz por teléfono. Esto era por él, se recordó Vlade. Tenía que serlo. Si no podía hacerlo por su propio bien, tal vez al menos podría hacerlo por el niño que merecía un padre al que pudiera admirar. Y así avanzó. Cada paso un pequeño pero significativo avance hacia algo nuevo. Por ahora, era suficiente que hubiera encontrado una razón para intentarlo. Los días por venir podrían traer retrocesos y dudas, pero mientras captaba su reflejo en una vitrina, notó algo diferente en su postura. Un indicio inconfundible de humildad mezclado con una determinación que crecía silenciosamente. No era redención, no todavía, pero era un comienzo. El corazón de Vlade latía con fuerza mientras atravesaba las puertas del centro de apoyo Haven, donde ecos de conversación y el zumbido constante de trabajo con propósito lo recibieron. Veteranos se reunían en pequeños grupos, algunos revisando planos de proyectos, otros manipulando equipos en una esquina, sus rostros reflejando un sentido de camaradería al que no estaba acostumbrado. Aunque el calor y la atmósfera acogedora del centro contrastaban fuertemente con la fría bravata de su estilo de vida anterior, Vlade aún sentía una tensión subyacente que anudaba sus músculos.
No había encontrado del todo el coraje para usar su chaqueta de cuero hoy, optando por una sudadera simple en su lugar, cualquier cosa para parecer menos amenazante, tal vez más abierto al cambio. Algunas miradas curiosas se dirigieron hacia él, pero nadie lo desafió. Entonces, desde el otro lado de la sala, Michael lo vio. En un solo paso, Michael cerró la distancia y extendió una mano. Blade tragó duro, devolviendo el apretón de manos con un agarre firme que desmentía su incertidumbre persistente. No percibió juicio en los ojos de Michael, solo una expectativa tranquila. Sin una palabra, Michael lo guió a una esquina más silenciosa donde unas pocas sillas desparejadas estaban alrededor de una pequeña mesa llena de papeleo y folletos. Mientras se acomodaban, Blade exhaló lentamente, intentando aliviar la opresión en su pecho. No estaba seguro de que siquiera me dejarías entrar, confesó, forzando una risita a medias. La respuesta de Michael fue una leve inclinación de cabeza. No estamos en el negocio de cerrar puertas aquí, dijo simplemente. Lo que importa es que estás intentando hacer algo diferente. Blade dudó, las palabras atascadas en su garganta, pero la imagen de la decepción llorosa de Ethan lo obligó a hablar. Explicó cómo sentía que había fallado como padre, como cada pelea. Cada táctica de intimidación lo había alejado más del hombre que quería ser para su hijo. La frustración agudizó su tono, pero la vulnerabilidad que emergía en las comisuras de sus ojos era difícil de ocultar. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió, su voz vacilante con resentimiento por su pasado y miedo por el futuro. Michael escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo a Blade una afirmación silenciosa de que estaba bien descargar sus cargas sobre la mesa. Empieza pequeño, sugirió cuando Blade hizo una pausa para respirar. Mira a tu alrededor. Hay veteranos aquí que podrían usar tu ayuda. Trabaja con ellos. Encontrarás propósito a través del servicio. La simplicidad de la solución hizo que las cejas de Blade se fruncieran. El servicio no era un concepto que había valorado en los halcones de hierro, donde el poder y el control eran las monedas principales. Pero algo en la mirada firme de Michael le decía que este no era un consejo vacío. Si estaba sincero sobre cambiar, tal vez no había mejor lugar para comenzar que junto a personas que entendían la lucha, la pérdida y el largo camino hacia la recuperación. Tras su charla, Michael llevó a Blade por un pasillo corto hasta un gran espacio abierto lleno del olor a aceite de motor y el zumbido bajo de la conversación. Los bancos de trabajo alineaban las paredes, cada uno abarrotado de herramientas, piezas de repuesto y componentes de motor a medio ensamblar. En el centro de la sala había una fila de motocicletas en varios estados de restauración, algunas aún oxidadas e incompletas, otras casi listas para la carretera. Un puñado de veteranos en overoles desgastados se movían alrededor de ellas, intercambiando consejos sobre técnicas de reparación y compartiendo anécdotas personales. Este es nuestro taller, explicó Michael, elevando ligeramente la voz sobre el ruido de fondo. Usamos la restauración de motocicletas como una forma de terapia y desarrollo de habilidades para veteranos. Trabajar en algo tangible les ayuda a recuperar confianza, y arreglar una máquina rota puede sentirse mucho como arreglar partes de ti mismo que pensabas que estaban más allá de la reparación. Blade se quedó cerca de la entrada, sus manos metidas en los bolsillos. No estaba seguro de si pertenecía a un lugar así. Entonces, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una sonrisa gentil se acercó. Me llamo Tom, dijo, extendiendo una mano. De cerca, Blade notó leves cicatrices de quemaduras en los antebrazos de Tom, probablemente un remanente de algún trauma pasado. Tom señaló un marco de motocicleta maltrecho en un soporte cercano. Podría usar otro par de manos si estás dispuesto.
Blade dudó brevemente, pero recordó la sugerencia de Michael: empieza pequeño. Con un asentimiento rígido, tomó una llave que Tom le ofreció y se agachó junto al motor expuesto de la moto. Al principio se sintió incómodo, como si estuviera entrando en un papel para el que no estaba calificado, pero Tom lo guió a través de cada paso con explicaciones pacientes. Trabajar en estas motos me ayudó a superar mi TEP, compartió Tom en voz baja. Algo sobre el enfoque que requiere, la forma en que fuerza a tu mente a quedarse en el momento. Me dio un respiro de todos los pensamientos negativos. Escuchar a Tom despertó una especie de empatía en Blade que no había sentido en años. No podía pretender conocer las batallas del hombre, pero entendía el tirón de la oscuridad, la necesidad de encontrar algún destello de esperanza. Gradualmente, las tareas repetitivas de aflojar pernos y revisar piezas asentaron los nervios de Blade. No estaba solo jugueteando con metal. Tal vez estaba comenzando un proceso de reconstruirse a sí mismo. A su alrededor, los veteranos charlaban en voz baja, ocasionalmente compartiendo una broma o dos sobre la condición original de la moto. Nadie lo acribilló con preguntas sobre los halcones de hierro o su agresión pasada. En cambio, aceptaron su presencia, incluyéndolo en el flujo casual de trabajo y bromas. Antes de que pasara mucho tiempo, Derek apareció en la puerta, sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho. Observó a Blade con cautela, como si intentara evaluar si todo esto era algún truco elaborado. «Escuché que te habías desviado», murmuró Derek, aunque no había mucha convicción en su voz. Blade levantó la vista de la moto y se encogió de hombros. «¿Probando algo nuevo?», dijo simplemente. Derek frunció el ceño, pero la curiosidad en sus ojos era imposible de ocultar. Unos minutos después, se acercó para ver a Blade y Tom trabajar, haciendo alguna que otra pregunta sobre las piezas del motor. Para un hombre que una vez se burló de la idea del servicio comunitario, el interés de Derek indicaba que incluso él sentía que podría haber más en la vida que sus viejas formas. Durante los días siguientes, Blade y Derek regresaron al taller con creciente regularidad. Aunque sus pasos iniciales fueron tentativos, rápidamente descubrieron que su experiencia pasada con motocicletas, aunque usada para propósitos menos honorables, era invaluable en este nuevo entorno. Los instintos antiguos sobre ajustar carburadores o reemplazar líneas de freno resurgieron, permitiéndoles hacer contribuciones genuinas al centro. Los veteranos, algunos de los cuales habían sido cautelosos con los forasteros, comenzaron a aceptarlos. El respeto mutuo floreció, no a través de conversaciones forzadas, sino a través de tareas compartidas: quitar óxido de un chasis, alinear ruedas o volver a ensamblar una pieza delicada del motor. Michael, fiel a su palabra, se aseguró de que Blade y Derek se sintieran integrados en la comunidad del taller. Los invitaba a reuniones de equipo, animándolos a expresar opiniones sobre qué proyectos necesitaban más atención o cómo optimizar el sistema de suministros. Al principio, Blade era reacio a hablar. Admitir incertidumbres sobre la adquisición de piezas o la programación se sentía como exponer debilidad. Pero cada vez que ofrecía una sugerencia, los veteranos escuchaban con seriedad. Nadie se burlaba de él por su ignorancia sobre un modelo particular de moto o lo provocaba por enfrentamientos pasados. En cambio, veían a dos hombres que, como ellos, buscaban estabilidad y propósito. A medida que Blade se sentía más cómodo, comenzó a abrirse sobre su pasado. Contó breves historias de los días de los halcones de hierro, viajando sin rumbo de pueblo en pueblo, buscando peleas por emoción, y cómo todo parecía llenar un vacío que ni siquiera se había dado cuenta que existía hasta que vio su impacto en Ethan. Sorprendentemente, muchos de los veteranos asintieron con comprensión en lugar de retroceder. Uno reveló que se había alistado para escapar de un ciclo similar de rebelión vacía.
Otro confesó que casi se unió a una pandilla de motociclistas el mismo antes de que una experiencia cercana a la muerte lo hiciera reconsiderar. Sus confesiones forjaron un parentesco en la vulnerabilidad. Nadie aquí estaba sin cicatrices, algunas físicas, otras emocionales. Al reconocer sus luchas compartidas, encontraron un sentido colectivo de pertenencia. Derek también bajó la guardia. Comenzó a bromear con un veterano más joven sobre especificaciones técnicas, su interés mutuo en mecánica cerrando la brecha entre extraño y amigo. Ocasionalmente, Derek lanzaba a Blade una mirada que transmitía tanto diversión como leve incredulidad por lo rápido que había cambiado su situación. Blade respondía con una media sonrisa, reconociendo el giro surrealista que habían tomado sus vidas. La hostilidad y los juegos de poder que una vez los definieron se habían desvanecido, reemplazados por un optimismo cauteloso que apenas podían articular. Para el final de la semana, el taller se sentía menos como una obligación y más como un santuario. Cada motocicleta completada no solo señalaba progreso en la restauración de una máquina vieja, sino que también simbolizaba las reparaciones internas que tenían lugar dentro de Blade y Derek. La aceptación de los veteranos, la guía constante de Michael y el sentido tangible del logro les ofrecían una claridad que no habían experimentado en años. Aunque era temprano en su viaje y el camino por delante permanecía incierto, habían dado pasos tangibles hacia construir, o tal vez reconstruir, vidas ancladas por respeto, habilidad y comunidad en lugar de miedo o dominación. En esas pequeñas victorias, como apretar el último perno en una moto recién restaurada, descubrieron la fuerza silenciosa que viene de trabajar codo a codo con otros, forjando nuevos lazos en el proceso. Durante las siguientes semanas, Blade y Derek se volvieron cada vez más cómodos en el centro de apoyo Haven, ganándose constantemente la confianza de los veteranos y voluntarios con los que trabajaban. En medio de este creciente sentido de pertenencia, Michael los invitó a sentarse para una discusión una tarde. Los tres se reunieron en una pequeña oficina llena de cajas de equipo donado y pilas de folletos para talleres comunitarios próximos. Michael se apoyó contra un escritorio abarrotado, brazos cruzados en una postura relajada, y expuso un concepto que había estado considerando por algún tiempo: la formación de un grupo de motociclistas dedicado al servicio en lugar de la intimidación. «Ya hemos comenzado el trabajo», dijo, su mirada moviéndose entre Blade y Derek. «¿Por qué no hacerlo oficial? Una hermandad que represente algo más». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, cargadas con la promesa de transformación. Blade, sentado en una silla plegable de metal, se movió incómodo. Formar un nuevo grupo de motociclistas sonaba sospechosamente como intentar borrar a los halcones de hierro por completo. Un pasado que, con todos sus defectos, lo había moldeado profundamente. Leyendo la vacilación en los ojos de Blade, Michael continuó: «No se trata de pretender que el pasado no ocurrió. Se trata de usar lo que aprendiste, quién eres, para construir algo mejor». Derek intervino, la curiosidad cortando su usual actitud reservada. «Entonces, ¿como un club dedicado a ayudar a veteranos y a la comunidad? No solo arreglar motos, sino organizar cosas de verdad». Michael asintió. «Exactamente. Combinaríamos las habilidades que ya tienen, conocimiento mecánico, liderazgo, alcance, y las canalizaríamos hacia metas significativas. Piensen en ello como la próxima evolución de lo que han estado haciendo aquí, solo con un alcance más amplio». Blade se frotó la mandíbula pensativamente, recordando el comentario despectivo que algunos de sus viejos asociados habían hecho sobre el trabajo caritativo. No era ingenuo. Formar un nuevo grupo probablemente traería escepticismo de aquellos que aún lo veían como un ex líder de pandilla intentando jugar al héroe. Sin embargo,
No podía negar el atractivo de la idea. Los halcones de hierro una vez habían llenado un vacío en su vida, proporcionando un sentido de hermandad, aunque retorcido, y una plataforma para la agresión. Este nuevo camino podría ofrecer la misma camaradería, pero con un propósito redentor. No quiero que la gente piense que solo estoy enterrando quien fui, dijo Blade finalmente, mirando a Michael a los ojos. No puedo borrar mi pasado, pero tal vez pueda hacer algo valioso con mi futuro. Michael ofreció una sonrisa tranquilizadora. Ese es el punto. No estás huyendo de nada. Estás eligiendo una dirección diferente. Derek asintió, y un destello de emoción iluminó sus facciones, quizás por primera vez desde que habían entrado al Centro Haven. Podía imaginar un compromiso a largo plazo que no estuviera definido por la violencia o el miedo. Discutieron nombres para el grupo, ninguno resonando del todo hasta que alguien mencionó medio en broma Horizonte, simbolizando una perspectiva hacia adelante. Hermandad Horizonte, musitó Michael en voz alta. No tiene un buen sonido. Blade y Derek intercambiaron miradas. El nombre se sentía expansivo, sugiriendo posibilidad en lugar de limitación. Y así, en esa oficina abarrotada con sillas desparejadas y luces fluorescentes parpadeantes, se sembraron las semillas de la Hermandad Horizonte, un colectivo de motociclistas que, esperaban, se elevaría por encima de viejos rencores y hábitos destructivos, uniendo a las personas en la búsqueda de una vida mejor y más purposeful. La recién bautizada Hermandad Horizonte no perdió tiempo en poner las ideas en acción. Primero, abordaron proyectos pequeños que se basaban en sus fortalezas existentes, reparar motocicletas para veteranos locales que no podían pagar el mantenimiento, organizar recaudaciones de fondos los fines de semana para apoyar al Centro de Apoyo Haven y realizar talleres prácticos sobre habilidades básicas para la vida, desde presupuestos hasta resolución de conflictos. La vista de motociclistas, muchos luciendo tatuajes y chalecos de cuero con el emblema fresco del grupo, liderando un seminario sobre técnicas de entrevista laboral, fue inicialmente desconcertante para algunos asistentes. Sin embargo, la sinceridad de Blade, Derek y los otros miembros pronto ganó a la gente, desafiando estereotipos y forjando alianzas inesperadas. La noticia de estos esfuerzos se extendió rápidamente. Los veteranos que se beneficiaron de las reparaciones gratuitas de motos se convirtieron en defensores abiertos de la Hermandad Horizonte. Llegaban al pueblo en motocicletas recién afinadas, compartiendo historias de cómo estos motociclistas de aspecto rudo los habían ayudado a volver al camino, tanto literal como figurativamente. Mientras tanto, las noticias locales captaron la novedad de exmiembros de pandillas dando un giro positivo. Al principio, pequeños artículos en línea insinuaban un grupo de motociclistas reformados haciendo buenas obras, pero el primer evento importante de la hermandad, un rally benéfico en moto destinado a recaudar fondos para el Centro Haven, los propulsó a la vista pública. En una clara mañana de sábado, líneas de motocicletas relucientes rugieron por la calle principal de Meadowville, lideradas por Blade y Derek. Jinetes de otros pueblos, intrigados por la misión de la hermandad, aparecieron en apoyo. Michael, aunque no siempre cómodo con el foco de atención, coordinó detrás de escena, asegurándose de que los permisos estuvieran en orden, los voluntarios estuvieran estacionados y cada centavo recaudado fuera al programa del centro para veteranos en transición de vuelta a la vida civil. Familias curiosas se alinearon en las aceras para ver el desfile retumbante, animando mientras los motociclistas saludaban y aceleraban sus motores. La atmósfera se sentía eléctrica. Una mezcla energizante de celebración y solidaridad. Reporteros locales estaban presentes para documentar el rally, realizando entrevistas con cualquiera dispuesto a hablar. Muchos dirigieron sus micrófonos hacia Blade, quien, inicialmente incómodo,
Habló con franqueza sobre su viaje personal, la culpa que llevaba por la violencia pasada, el punto de inflexión provocado por la decepción de su hijo y cómo la influencia de Michael lo empujó hacia un cambio genuino. Derek agregó su perspectiva, describiendo cómo el sentido de hermandad que descubrieron en esta nueva búsqueda era más auténtico que cualquier cosa que habían experimentado montando con pandillas definidas por el miedo y la agresión. Para el final del rally, la hermandad había recaudado una suma que superó con creces las expectativas. La generosidad desbordante de la comunidad confirmó que Meadowville estaba listo para abrazar la nueva misión del grupo. Más importante aún, el evento demostró a Blade y Derek que no estaban solos. La gente quería que tuvieran éxito, que siguieran construyendo sobre este impulso. A medida que la cobertura del rally se extendía a los pueblos vecinos, otros se acercaron, curiosos sobre cómo formar grupos similares o colaborar en proyectos a mayor escala. Poco a poco, la Hermandad Horizonte se estableció como un faro de cambio positivo, muy lejos del camino destructivo que sus fundadores una vez conocieron. Con la Hermandad Horizonte ahora oficialmente en marcha, Blade se encontró asumiendo un rol de liderazgo que nunca anticipó. Inicialmente había asumido que Michael, disciplinado, sereno y universalmente respetado, naturalmente tomaría el mando. Pero Michael insistió en lo contrario, señalando que el trasfondo de Blade, para bien o para mal, lo posicionaba para conectar con otros motociclistas que se sentían perdidos o desilusionados. «Has estado donde ellos están», explicó Michael una noche después de una reunión tardía en el Centro Haven. «Te escucharán de formas en que no me escucharían a mí». Aunque reacio, Blade descubrió una habilidad sorprendente para reunir a otros. Se basó en sus experiencias pasadas, relatando cómo los halcones de hierro una vez llenaron un vacío en su vida, proporcionando un sentido de pertenencia, aunque a través del miedo y la agresión. Ahora ofrecía un tipo diferente de compañerismo, uno centrado en el respeto mutuo, el servicio comunitario y el crecimiento personal. La palabra se extendió entre los antiguos halcones de hierro, muchos de los cuales estaban cansados de vivir en los márgenes. Algunos se acercaron silenciosamente, probando las aguas, intrigados por la posibilidad de que ellos también pudieran encontrar redención. Otros llegaron en una oleada de entusiasmo, ansiosos por cambiar sus viejas lealtades por una nueva causa. Blade los recibió con cautela. Sabía que la transformación no ocurriría de la noche a la mañana, pero no podía negar la esperanza creciente que cada nuevo recluta traía. Derek, una vez simplemente un compañero en la sombra de los halcones de hierro, resultó invaluable en la organización de eventos, manejando la logística y manteniendo a todos organizados. Prosperaba en la estructura, encontrando un sentido de propósito en tareas como programar campañas benéficas o coordinar sesiones de taller grandes. Juntos, Blade y Derek formaron un dúo eficiente. Blade era el hombre al frente, hablando con seriedad sobre la misión del grupo, mientras Derek aseguraba que cada plan se ejecutara sin problemas detrás de escena. Observándolos interactuar, Michael sonrió ante lo bien que encajaban en sus nuevos roles. La sinergia entre ellos ofrecía un modelo para que otros lo siguieran. A medida que la membresía de la hermandad crecía, también lo hacía el alcance de sus proyectos. Comenzaron a asociarse con refugios locales y otras organizaciones sin fines de lucro, extendiendo una mano a veteranos sin hogar que aún no habían encontrado su camino al Centro Haven. Organizaron campañas de reparación de motos, viajando a pueblos distantes donde los recursos eran escasos, proporcionando mano de obra gratuita y enseñando mantenimiento básico. Las interacciones de Blade con los motociclistas recién unidos eran un punto destacado. Cada conversación subrayando que las personas anhelaban un lugar al que pertenecer, un canal para su energía inquieta que no girara en torno a la intimidación o el crimen. A lo largo de todo esto,
Michael permaneció como una figura guía. Asistía a reuniones de planificación, ofrecía consejos estratégicos e intervenía cuando se requerían negociaciones delicadas con líderes cívicos o fuerzas del orden. Sin embargo, consistentemente defería al liderazgo de Blade en público, reconociendo la credibilidad única que Blade llevaba entre los motociclistas. Esa sutil diferencia aumentó la confianza de Blade en su capacidad para unificar a las personas, un rasgo que una vez había usado por las razones equivocadas, pero que ahora empleaba para sanar en lugar de dañar. A su vez, la influencia de Blade continuó inspirando esperanza entre aquellos que una vez se consideraron marginados. Su viaje, lleno de tropiezos, se había convertido en un ejemplo de que nunca era demasiado tarde para reimaginar el destino de uno. Y en ese propósito recién encontrado, tanto Blade como la hermandad descubrieron un sentido de pertenencia más profundo del que cualquier pandilla o estilo de vida renegado podría haberles ofrecido jamás. A medida que la hermandad Horizonte continuaba floreciendo, la gente de Meadowville comenzó a tomar nota genuinamente. Los dueños de tiendas locales, que una vez vieron a los grupos de motociclistas con sospecha, encontraron que sus perspectivas cambiaban. Donaron herramientas, materiales e incluso productos horneados para apoyar los eventos de la hermandad en el centro de apoyo Haven. Familias que nunca habían hablado con un motociclista se ofrecieron como voluntarias, ayudando a organizar recaudaciones de fondos benéficas o distribuyendo volantes por el pueblo. En un giro casi poético de los acontecimientos, el Café Greenfield, una vez un lugar de tumulto cuando los halcones de hierro causaron caos, se transformó en un centro informal de planificación. Dentro de sus cómodas paredes, Marta Jenkins exhibía con orgullo folletos anunciando próximos talleres de reparación de motos y programas de mentoría. Clientes curiosos se detenían en el tablero de anuncios para leer sobre el progreso de la hermandad, a menudo yéndose con un respeto recién descubierto por la dedicación del grupo al servicio comunitario. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de las buenas obras de la Hermandad Horizonte se extendiera más allá de los habituales del café. De hecho, las familias que se beneficiaron de las reparaciones gratuitas o proyectos de mejora del hogar también se involucraron, viendo de primera mano cómo los esfuerzos de la hermandad acercaban a las personas. Las barreras caían cuando los vecinos trabajaban codo a codo pintando una cerca para un veterano o organizando una colecta de juguetes para niños locales. Cuanto más presenciaban los residentes de Meadowville el compromiso de la hermandad con el cambio positivo, más abrazaban los ideales del grupo. A medida que estos lazos se profundizaban, floreció una verdadera asociación. Los ciudadanos de Meadowville y la Hermandad Horizonte ya no eran entidades separadas, sino partes de una comunidad solidaria única. En el centro de este paisaje en evolución estaba Ethan, el hijo de 13 años de Blade, quien se convirtió en un entusiasta defensor de la Hermandad Horizonte. Decidido a restaurar su fe en su padre, Ethan descubrió un talento natural para las redes sociales y la edición de vídeo. Comenzó a documentar las actividades del grupo en varias plataformas, capturando momentos que destacaban el impacto positivo de la hermandad, motos siendo reparadas para veteranos que no podían pagar servicios profesionales, recaudaciones de fondos alegres con música animada y pasteles caseros, y tomas de antes y después de casas renovadas por voluntarios. Cada clip de vídeo corto radiaba un sentido de esperanza y colaboración, resonando con espectadores mucho más allá de las fronteras de Meadowville. El ojo agudo de Ethan para contar historias pronto atrajo a una audiencia más joven, una que de otra manera podría haber descartado la cultura motociclista como anticuada o intimidante. Adolescentes curiosos enviaban mensajes preguntando cómo podían involucrarse, mientras que maestros en escuelas locales invitaban a Ethan a presentar sobre compromiso comunitario. Blade,
Inicialmente inseguro de cómo cerrar la brecha entre su pasado rudo y el mundo digitalmente astuto de su hijo, abrazó los esfuerzos de Ethan como una oportunidad para demostrar crecimiento real. Comenzó a discutir abiertamente su transformación con su hijo, compartiendo lecciones de sus propios errores. Su relación reparada se convirtió en una de las historias más fuertes de la hermandad, un testimonio de que no se trataba solo de arreglar motocicletas o recaudar fondos, sino de forjar conexiones genuinas. Para muchos que seguían las publicaciones de Ethan, ver a un padre y un hijo unirse bajo la bandera del servicio y la expiación los inspiró a creer que el cambio era posible para cualquiera dispuesto a perseguirlo. Con Meadowille ahora como un ejemplo próspero de lo que la colaboración entre motociclistas, veteranos y civiles podía lograr, Michael y Vlade miraron más allá de las fronteras del pueblo. Imaginaron capítulos de la Hermandad Horizonte en áreas vecinas, cada uno operando con los mismos principios de servicio, empatía y desarrollo de habilidades. Decididos a hacer esto realidad, comenzaron a contactar a personas en pueblos cercanos como Rieline y Oak Valley, ambos luchando con declives económicos y tasas de crimen más altas. Inicialmente, los líderes y residentes locales recibieron la idea con escepticismo cauteloso. Después de todo, muchos de ellos aún albergaban recuerdos de pandillas de motociclistas ruidosos causando problemas en sus calles. Sin embargo, una vez que vieron los resultados tangibles de Meadowille, reducción del crimen, revitalización comunitaria y veteranos reintegrándose exitosamente, el escepticismo se convirtió en curiosidad. Traer a estos nuevos pueblos a bordo requería más que solo buenas intenciones. Vlade y Michael organizaron visitas donde mostraron los programas de la hermandad, desde entrenamiento laboral para veteranos subempleados hasta mentorías juveniles que ofrecían una alternativa constructiva a la violencia callejera. También destacaron historias de redención personal. Motociclistas que una vez fueron forajidos ahora dedicaban su tiempo a reconstruir hogares después de desastres naturales o a hacer voluntariado en refugios locales. Con el tiempo, Rieline decidió organizar un pequeño rally en moto para probar las aguas, invitando a miembros de la Hermandad Horizonte a liderar talleres de reparación y campañas de donación. El evento resultó un éxito, lo que llevó a los habitantes del pueblo a pedir un capítulo permanente en su Mixed. Un avance importante llegó cuando dos grupos de motociclistas anteriormente rivales, los Soles de Hierro y Sendero Plateado, acordaron colaborar bajo la bandera de la Hermandad Horizonte en Oak Valley. La importancia simbólica de esa alianza no podía subestimarse. No hace mucho, los enfrentamientos entre Soles de Hierro y Sendero Plateado eran algo rutinario, alimentando estereotipos negativos sobre los motociclistas. Ahora, verlos superar sus diferencias para servir a una causa mayor indicaba que una nueva era había amanecido verdaderamente. El cambio de conflicto a unidad no era meramente un eslogan, sino una realidad vivida, inspirando incluso a los escépticos de largo tiempo a dar una oportunidad a la hermandad. Lentamente, comenzó a tomar forma una red regional, cada capítulo guiado por la misma misión pero adaptando sus actividades para satisfacer las necesidades locales. Meadowille se convirtió en el corazón tácito de este nuevo movimiento, un lugar donde líderes de diferentes capítulos se reunían para intercambiar ideas y aprender de las victorias y contratiempos de los demás. Sin embargo, expandir la Hermandad Horizonte estaba lejos de ser effortless. En algunas áreas, los grupos de motociclistas tenían instintos territoriales profundamente arraigados, poco dispuestos a renunciar al poder que ejercían a través del miedo y la intimidación. Veían el enfoque orientado a la comunidad de la hermandad como débil o incluso traicionero a las viejas costumbres. Durante foros abiertos que Michael organizó, la tensión a veces estallaba cuando estos motociclistas resistentes confrontaban a los representantes de la hermandad.
Cuestionaban si el concepto de servicio era solo una estrategia para ganar favor público o un disfraz astuto para ocultar motivos ocultos. En estos momentos, Michael y Blades se dieron cuenta de que no todos estaban listos para confiar en ellos de inmediato, sin importar cuántas historias de éxito presentaran. Para abordar estas dudas, Michael organizó talleres que enfatizaban narrativas personales de veteranos y motociclistas que habían experimentado transformaciones profundas. Hombres como Tom, que superó el T.